Si aquella mañana no hubiera llevado el topper equivocado al trabajo, mi vida no se habría convertido en una pesadilla. Así comienza mi historia, una que todavía me estremece al recordarla. Yo soy Isabel Martín, una mujer viuda que, desde hace más de 20 años, dirige con mano firme una marca de perfumes en Madrid. Mi hijo Alejandro, mi orgullo, es director en un importante banco, y lo único que me queda de mi difunto esposo. Vivimos en un chalet en las afueras de Toledo, junto a su esposa, mi nuera Clara Ampara todos. Clara era la nuera ideal, guapa, elegante, detallista, siempre encontraba la forma de hacerme sentir acompañada. Yo la consideraba como a una hija más. Aquella mañana, la rutina parecía la de siempre. El sol entraba tímidamente por las ventanas. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, y el sonido metálico de las sartenes se mezclaba con la voz alegre de Clara. Tenía el cabello recogido en una coleta impecable. Mientras cocinaba, hablaba con una amiga por teléfono, riendo con esa ligereza juvenil que siempre me hacía sonreír. Sobre la encimera había 2 recipientes, uno grande, destinado a Alejandro, y uno más pequeño para mí. Clara, con su sonrisa de siempre, me dijo: «No quiero que comáis en la calle, mamán, ya no es nada seguro. Prefiero prepararos algo con mis propias manos». Sus palabras me conmovieron. Pensé para mis adentros que había tenido una suerte inmensa. No todas las suegras podían decir lo mismo de sus nueras. Tomé el topper pequeño con gratitud, mientras ella colocaba el grande en el maletín de Alejandro. Le agradecí con una caricia en el hombro antes de salir de casa rumbo a la oficina. El día avanzaba sin mayores sobresaltos. En mi empresa, las empleadas charlaban animadamente alrededor de la mesa del comedor, compartiendo cotilleos y risas. Yo, como siempre, me uní con mi topper en la mano, pero cuando lo abrí, algo llamó mi atención de inmediato. Ese no era mi recipiente pequeño, sino el gronda, el que debía estar en el coche de Alejandro. Negué con la cabeza y murmuré, divertida: «Clara está más despistada que yo. Habrá confundido los toppers». Todas rieron conmigo, hasta que noté algo extraño. En el borde del recipiente brillaban unos pequeños granitos blancos, como si fuese azúcar. Al fruncí el ceño. «Qué raro, un plato salado con el borde azucarado». Las chicas, entre risas, bromeaban: «Doña Isabel, parece un cóctel margarita escarchado». El ambiente era festivo. Yo misma reía, hasta que decidí enseñarle el topper a Ignacio, mi compañero más cercano. Había sido médico antes de jubilarse, y ahora trabajaba como asesor de seguridad laboral en mi empresa. Confiaba en él como en nadie más. Me acerqué a su mesa y le mostré el recipiente, aún sonriendo. «Mira, Ignacio, Clara me preparó un plato salado con azúcar en el borde. Seguro que quiere que Alejandro engorde un poco de tanto trabajar». Esperaba que él también riera, pero en lugar de eso vi cómo su rostro cambiaba en cuestión de segundos. Pasó de la curiosidad a una palidez mortal. Frotó con el dedo los granitos bajo la luz fluorescente y entrecerró los ojos. Cuando la mirada, la seriedad en su expresión, me heló la sangre. «¿Quién le preparó esta comida?», preguntó con voz grave. Me sorprendió el tono. Contesté con calma, aunque un mal presentimiento empezaba a crecer en mi pecho. «Mi nuera, como siempre. Ella cocina para Alejandro y para mí». Hoy, sin querer, me dio el topper equivocado. «¿Por qué lo preguntas?». Ignacio me miró fijamente, y de pronto, con una urgencia que jamás había visto en él, exclamó: «Lleve a su hijo al hospital ahora mismo, o su hijo no sobrevivirá». Las risas en la oficina se apagaron de golpe. Todo quedó en silencio. Las jóvenes me miraban desconcertadas, sin entender nada. Yo sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. «¿Está hablando en serio? Esto no es una broma, ¿verdad?», pregunté con la voz temblorosa. Ignacio me tomó de la mano, sus ojos enrojecidos. «Se lo juro, jamás bromearía con algo así. Esos granitos no son azúcar. Haga lo que le digo. Si no, será demasiado tarde». En ese instante, el mundo se me vino abajo. El recipient, que minutos antes era motivo de risa, ahora parecía una bomba mortal. Sin pensarlo más, lo guardé en una bolsa de plástico, como si fuese la prueba de un crimen. Llamé a mi chofer de toda la vida
y salí corriendo de la oficina con el corazón latiendo desbocado, mientras el coche atravesaba las calles de Madrid. Todo seguía como siempre, a los autobuses, los vendedores ambulantes, el bullicio del tráfico, pero para mí todo estaba en silencio. Solo existíamos yo, ese tupper maldito, y el terror de perder lo único que me quedaba en el mundo, y mi hijo, Alejandro. Cuando por fin llegué a la recepción del Hospital Gregorio Marañón, me aferraba al recipiente con las manos temblorosas. Me dirigí a la enfermera de guardia con voz firme. Aunque por dentro estaba a punto de derrumbarme, necesito que analicen esta comida. Hay algo extraño en ella. Es cuestión de vida o muerte. La enfermera me miró atónita, sin entender del todo, hasta que sonó el teléfono de su escritorio. Era Ignacio, que ya había contactado con el departamento de toxicología para alertarlos. En cuestión de segundos, un técnico de laboratorio apareció para recoger la muestra. Yo me quedé en la sala de espera, con el estómago encogido, y el reloj avanzando con desesperante lentitud. Cada minuto era un suplicio. Veía imágenes de Alejandro de niño, corriendo en el retiro, levantando orgulloso su título universitario, riendo en las comidas familiares, y recordaba también sus quejas recientes. Debe de ser el estrés del trabajo, mamá. Yo siempre había pensado que era solo cansancio, pero ahora las palabras de Ignacio resonaban en mi cabeza como un martillo. O su hijo no sobrevivirá. Al cabo de una eternidad, un joven médico con gafete que decía Dr. César se acercó a mí. Llevaba una hoja en la mano y una expresión seria. Se sentó a mi lado y habló con calma, pero cada palabra era un golpe directo a mi corazón. Analizamos la muestra. Contiene arsénico, es una sustancia extremadamente tóxica. Los síntomas encajan con un envenenamiento crónico. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire me faltaba. La palabra arsénico retumbaba en mi mente, cortante, como una cuchilla. Mi, quid, muda, incapaz de reaccionar. Solo pensaba en mi hijo, en cómo durante meses había confiado ciegamente en la comida preparada con esmero por su esposa, la misma mujer a la que yo había considerado como a una hija. Apreté los puños hasta clavarme las uñas en la piel y, con la voz entrecortada, apenas los logré susurrar. ¿Quién querría hacerle daño a mi Alejandro? El doctor me miró con compasión, pero no tenía respuestas. Yo solo sabía una cosa. A mi mundo acababa de cambiar, para siempre. El eco de la palabra arsénico seguía retumbando en mi cabeza. Cuando salí del despacho del doctor César, caminaba por el pasillo del Hospital Gregorio Marañón, como si flotara en el aire, con la vista nublada y el corazón golpeando contra mi pecho. Sentía que en cualquier momento me desplomaría, pero debía mantenerme en pie. Tenía que pensar en Alejandro. Me senté en la sala de espera, con las manos entrelazadas, mirando fijamente al suelo. El olor a desinfectante me mareaba. El sonido de los altavoces anunciando consultas me parecía distante, como si estuviera en otro mundo. Cada segundo era una tortura. Me repetía una y otra vez: no puede ser, no puede ser. Mi hijo había estado enfermo durante meses en cansancio, dolores de estómago, náuseas. Siempre lo atribuimos al trabajo, al estrés de dirigir un banco en pleno centro de Madrid. Incluso los médicos, en revisiones anteriores, le habían recetado vitaminas, asegurando que era agotamiento. ¿Cómo iba a imaginar que el veneno estaba en su propia comida diaria? Saqué el móvil con manos temblorosas y marqué su número. Sonó varias veces, pero no contestó. Claro, estaba en una reunión importante. Le dejé un mensaje breve, casi ilegible por la ansiedad. Alejandro, tienes que hacerte un chequeo médico hoy mismo. En secreto, no digas nada, ni siquiera a tu esposa. Confía en mí. Al enviar el mensaje, sentí un nudo en la garganta. Si Clara, la mujer que yo había considerado como a una hija, era realmente la responsable, no podía permitir que sospechara. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas. Recordé la última mirada de Ignacio en la oficina, la gravedad en su voz, su advertencia. Esos granitos no son azúcar. Haga lo que le digo, o su hijo no sobrevivirá. Ese tono
No lo olvidaría jamás. Salí del hospital con paso rápido, guardando la bolsa de plástico con el topper, como si fuese una reliquia maldita. El aire de Madrid me golpeó el rostro, pero no me devolvió la calma. Subí al coach y durante el trayecto a casa, no pude dejar de pensar en cada gesto de Clara, en sus sonrisas, sus palabras cariñosas, sus titeos. De no era perfecta, todo se me antojaba ahora como una máscara cuidadosamente construida. No podía regresar directamente al chalet. Necesitaba respuestas, por eso pedí al chofer que me llevara al despacho del licenciado Ramírez, mi abogado de toda la vida. Él había manejado los asuntos legales de mi empresa de perfumes durante más de 20 años. Si alguien conocía los entresijos de mi patrimonio, era él. Cuando llegué, Ramírez estaba sentado detrás de su escritorio de madera oscura, con sus inseparables gafas de armazón dorado. Al verme, se levantó sorprendido. Doña Isabel, qué inesperada visita. ¿Ocurre algo grave? Me senté frente a él, sin rodeos. Mi voz salió firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Licenciado, necesito que revise mi testamento. Ahora mismo. Sensé, como fruncía el ceño, pero no hizo preguntas. Abrió un archivador, buscó entre las carpetas y colocó sobre la mesa un grueso expediente. Lo abrió y lo deslizó hacia mí. Este es el último borrador que firmó el año pasado. Pasé las páginas con rapidez. El texto legal se me antojaba interminable. Palabras frías sobre propiedades en Salamanca, acciones de la empresa, cuentas en bancos suizos. Por de pronto, mis ojos se detuvieron en un párrafo que me heló la sangre en sí. Uno de los herederos fallecía antes que yo. El sobreviviente heredaría automáticamente la totalidad de los bienes. Es decir, si Alejandro moría, Clara se quedaría con todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Levanté la mirada hacia Ramírez, con la voz quebrada. Entonces, aunque yo siga viva, ¿ella podría obtenerlo todo? Ramírez suspiró, ajustándose las gafas. Usted seguirá siendo la propietaria mientras viva. Claro está. Pero los bienes personales de su hijo, sus inversiones y propiedades, pasarían directamente a su esposa, y a su fallecimiento, legalmente, ella heredaría la totalidad de la fortuna. Me llevé una mano a la frente. El rompecabezas comenzaba a encajar de la manera más siniestra. Alejandro enfermo, el arsénico en su comida, la cláusula del testamento. Recordé las veces en que Clara, con aparente inocencia, me preguntaba sobre el valor de la casa en Marbella o sobre mis inversiones en Valencia. Recordé aquella cena en la que me dijo con dulzura: si algún día usted ya no está, mamá, prometo seguir desarrollando la marca de perfumes. Lo haré muy bien. En aquel momento, sonreí con ternura. Ahora, esas palabras resonaban en mi mente como una amenaza. Regresé a casa con el corazón encogido. Era casi de noche cuando llegué. En el porche, Clara me esperaba, sentada en un sillón de mimbre, revisando su móvil. Me recibió con una sonrisa radiante, como siempre. Ya llegó, mamá. He reservado un spa para este fin de semana. ¿Quiere venir conmigo? Tienen un paquete de masaje maravilloso. Su voz era suave, despreocupada, pero a mí ya no me transmitía calidez. La miré a los ojos, buscando una señal, un destello de culpa. No vi nada, solo perfección. Solo una máscara, respondí con sequedad, ocultando el temblor en mis manos. No. Hija, tengo otros compromisos. Ve tú con tus amigas. Entré en la casa, sin mirarla más. En la sala, me dejé caer en el sofá, cubriéndome el rostro con ambas manos. Mi corazón estaba dividido. Una parte se negaba a creer que Clara fuese capaz de semejante monstruosidad. La otra, mi instinto de madre, me gritaba que debía proteger a Alejandro. Aunque significara aceptar la verdad más cruel, al día siguiente, amanecí con una pesadez insoportable en el pecho. Apenas dormí, atormentada por pesadillas en las que veía a Alejandro desplomándose en la mesa, con la sonrisa helada de Clara al fondo. Me vestí con una blusa azul oscuro, el color que a mi hijo siempre le parecía imponente, y conduje directamente a su oficina en el centro de Madrid. Le avisé solo. Le mandé un mensaje: necesito verte. Is urgent. Alejandro acababa de salir de una junta
cuando me recibió. Llevaba el traje ligeramente arrugado, pero la sonrisa en su rostro era la misma de siempre. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a comprobar si trabajo demasiado? Bromeón, esa sonrisa, esa ingenuidad, me partió el alma. ¿Cómo que la mujer que amaba podía estar envenenándolo día a día? Me acerqué con paso firme. Alejandro, ven conmigo a tu despacho. Debemos hablar. Él notó la seriedad en mi tono y frunció el ceño. Entramos en su oficina privada. Cerré la puerta tras de mí y saqué del bolso los documentos del laboratorio y la copia del testamento que Ramírez me había entregado. Los coloqué sobre el escritorio, empujándolos hacia él. Léelo, dije con la voz ronca. Conteniendo las lágrimas, Alejandro tomó las hojas y comenzó a leer. Su expresión cambió en cuestión de segundos, primero desconcierto, luego incredulidad, finalmente una palidez mortal. Sus manos temblaban al sostener los papeles. Murmuró con un hilo de voz: arsénico en mi comida. No puede ser, mamá. Clara me ama. En ella me cuida todos los días. ¿Cómo podría hacerme esto? Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Me acerqué, le tomé las manos y le dije con toda la fuerza de mi corazón: Alejandro, no quiero creerlo, pero las pruebas están aquí. ¿Recuerdas tu cansancio, tus dolores, tus náuseas? No era el trabajo, era algo mucho peor, y yo no puedo perderte. Él se cubrió el rostro con las manos, tratando de asimilar la verdad. Su cuerpo temblaba, dividido entre el amor y la traición. De repente golpeó la mesa con rabia. Sí, esto es verdad. Entonces, no solo me traicionó a mí, también quiere destruir nuestra familia. Lo abracé con fuerza, sintiendo su dolor como si fuera el mío, y supe con absoluta certeza que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Después de aquel encuentro en la oficina de Alejandro, el silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Mi hijo había quedado destrozado, incapaz de aceptar que la mujer a la que había amado con devoción pudiera estar envenenándolo día tras día. Sus manos temblaban todavía cuando me acompañó hasta el coche. Yo lo abracé con fuerza, susurrándole al oído: hijo, no podemos enfrentarnos a esto solos. Necesitamos ayuda. Si callamos, estaremos perdidos. Alejandro asintió con los ojos enrojecidos. La rabia se mezclaba con la tristeza en su mirada. Mamá, haré lo que digas. Vamos a desenmascararla. Esa misma tarde, concerté una cita con el inspector García, un policía que conocí años atrás en un seminario de seguridad empresarial. Nos recibió en una oficina sobria en la jefatura de Madrid. El ambiente olía a café recién hecho y a papeles acumulados. García, un hombre de mediana edad, con cabello salpicado de canas y mirada penetrante, nos escuchó con paciencia mientras relatábamos toda la historia: el topper equivocado, el diagnóstico del hospital, el testamento y las sospechas que ya no podíamos ignorar. Cuando terminé, él se reclinó en la silla y entrelazó las manos sobre el escritorio. Su voz fue grave, sin adornos. Este es un caso muy serio. Si sus sospechas son correctas, estamos ante un intento de homicidio continuado. Alejandro tragó saliva, mirando al suelo. Yo, con el corazón encogido, respondí: inspector, mi hijo ha sido envenenado. Lo sé en lo más profundo de mi alma. Pero necesito pruebas. Necesito que la verdad salga a la luz. García asintió lentamente. Colocaremos cámaras ocultas en su casa. Vigilaremos cada movimiento en la cocina. También debemos recoger nuevas muestras de comida. Pero sobre todo, señora Isabel, usted y su hijo deben guardar silencio absoluto. Ni una palabra a nadie, mucho menos a la sospechosa. Alejandro levantó la cabeza con los ojos ardiendo. Entendido. Sí, haré lo que sea necesario, pero necesito que esto termine cuanto antes. El inspector nos entregó un plan inicial. Esa misma noche, un equipo de técnicos instalaría discretamente cámaras en la cocina y en el comedor del chalet. También nos indicó que debíamos seguir actuando con normalidad. Clara no podía sospechar. Regresamos a casa al anochecer. Yo caminaba con un nudo en la garganta, como si cada paso me acercara a una farsa dolorosa. Cuando encontramos a Clara en el salón,
acomodando unas flores en un jarrón. Nos recibió con la dulzura de siempre. ¿Qué tal vuestro día? He preparado una cena ligera, Alejandro. Sé que últimamente estás cansado. Mi hijo la miró, y por un instante vi en sus ojos el reflejo de lo que había sentido por ella: amor, ternura, confianza, pero enseguida lo ocultó tras una máscara de serenidad. Gracias, Clara Ann, eres un ángel, respondió con una voz que casi se quebraba. Yo me retiré a mi habitación, fingiendo cansancio. Sabía que esa noche sería larga. Poco después, recibí un mensaje del inspector confirmando que el equipo ya había instalado las cámaras en la cocina. La tecnología permitiría grabar incluso los movimientos más sutiles. Me tumbé en la cama, pero no pude dormir. El miedo me mantenía despierta, escuchando cada ruido de la casa. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano, como siempre, para preparar el desayuno. Fingí bajar a la cocina de forma casual, saludándola con una sonrisa forzada. Ella me devolvió la sonrisa, radiante, mientras revolvía una olla en los fogones. Yo, por dentro, me sentía desgarrada. Me quedé observando cada uno de sus movimientos, cómo sacaba un frasco pequeño del armario, cómo lo abría con un gesto discreto, cómo inclinaba ligeramente la mano para dejar caer un polvo blanco en la sopa que burbujeaba suavemente. Mi corazón se paralizó. Tuve que apoyarme en la puerta para no desmayarme. La escena se me grabó en la memoria como fuego en su rostro inexpresivo, sus manos firmes, la naturalidad con que envenenaba la comida de su propio marido. Quais gritarol, arrancarle aquel frasco de las manos. Pero recordé las palabras del inspector tranquila. Necesitamos pruebas irrefutables. No se va a escapar. Apreté los dientes, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas. Volví a subir las escaleras con paso vacilante, conteniendo el llanto. En esa noche, fingimos normalidad. Durante la cena, Alejandro se sentó frente a su esposa, que le sirvió un plato de sopa con la sonrisa más dulce. Come, mi amor, Logic, preparado especialmente para ti. Yo observaba desde un rincón, con el alma hecha pedazos. Mi hijo levantó la cuchara, la acercó a los labios y fingió probarla. Acto seguido se llevó la mano a la frente, simulando un mareo. Uf, qué extraño, me siento un poco mal, susurró antes de dejarse caer en el sofá. Clara corrió hacia él con fingida preocupación. Has estado trabajando demasiado, seguro es estrés. Déjame traerte un vaso de agua. La frialdad en sus ojos contrastaba con la ternura de su voz. Yo, desde mi asiento, sentía un dolor insoportable. Mi hijo estaba interpretando un papel para salvar su vida para otro par. La mujer que decía a Marlon más tarde. Recogí en secreto una muestra de aquella sopa y la entregué al inspector García. Al día siguiente, el resultado llegó. La concentración de arsénico era el doble que la vez anterior. Clara estaba perdiendo el control. El inspector lo dijo con calma, pero sus palabras fueron como un puñal. Está acelerando el plan. Si no actuamos pronto, el riesgo será mayor. Esa noche, mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché a Clara hablando por teléfono en voz baja desde su cuarto. Me detuve en el pasillo, con el corazón latiendo desbocado. Solo unos días más, después de eso, seré la única en todo. Grabé esas palabras con mi móvil, temblando de pies a cabeza. Sabía que había conseguido otra prueba crucial. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me desplomé en la cama. Lloré en silencio, pensando en cómo mi vida había cambiado en cuestión de días. Lo que antes era un hogar lleno de risas, ahora se había convertido en un escenario de traiciones y veneno. Miré al techo y juré en silencio. Alejandro, no permitiré que te arrebaten la vida, cueste lo que cueste. Te protegeré. Los días siguientes se convirtieron en una tortura interminable. Alejandro y yo convivíamos bajo el mismo techo con Clara, fingiendo normalidad, cuando en realidad cada gesto suyo estaba siendo vigilado por las cámaras ocultas. Por fuera, todo parecía igual: desayunos en la terraza, cenas en familia, sonrisas en el pasillo, pero por dentro nuestro hogar se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde cada cucharada de sopa podía ser la última. El inspector García nos citó en la comisaría para mostrarnos las primeras grabaciones.
Nos sentamos frente a la pantalla y, al darle al play, el aire en la sala se volvió denso. Ahí estaba Clara, con el mismo recogido impecable de siempre, abriendo un frasco escondido entre los estantes y vertiendo el polvo blanco en la comida a sus movimientos. Eran precisos, casi rutinarios, ni un atisbo de duda en su rostro. Sentí que las piernas me temblaban. Me llevé una mano al pecho para contener la angustia. ¿Estás seguro de que la cámara graba todo? No quiero que tenga ninguna oportunidad de negarlo, le dije al inspector con voz quebrada. García me miró fijamente, sereno, y respondió: todo está siendo grabado en cada detalle con claridad. Con estas imágenes, más los análisis de laboratorio, tenemos pruebas sólidas, pero necesitamos algo más. Una confesión. Alejandro golpeó la mesa con el puño, incapaz de contener la rabia. ¿Confesión? ¿Cómo puede confesar si siempre lleva esa máscara de inocencia? El inspector lo observó en silencio, unos segundos antes de decir con calma: hay un modo, vamos a presionarla donde más le duele, en el dinero. Si cree que perderá la herencia, se pondrá nerviosa, y cuando pierda el control, hablará. Me estremecí. No era fácil escuchar planes que ponían a mi hijo en el centro de una trampa, pero comprendía que era la única forma de atrapar a Clara con las manos en la masa. Esa misma noche, Alejandro fingió una conversación conmigo en el salón, sabiendo que Clara lo escuchaba desde la cocina. Hablamos en voz alta, lo justo, para que cada palabra llegara hasta ella. Mamá, he pensado en cambiar mi testamento. Quizás sea más justo dejar parte de mis bienes a la fundación de la familia como quería papá. Yo asentí, con gravedad, siguiendo el guión. Es lo correcto, hijo. La fortuna debe servir a un bien mayor, no solo a intereses personales. Un silencio tenso llenó la casa. Desde la cocina, escuchamos cómo Clara dejaba caer un plato y murmuraba algo ininteligible. Fingí no darme cuenta, pero en mi interior supe que la trampa había empezado a funcionar. A los días siguientes, Clara se mostró extrañamente inquieta. Sus sonrisas eran más forzadas, sus gestos más torpes. Comenzó a aumentar las dosis en la comida, como si la prisa la devorara por dentro. Una noche, mientras Alejandro fingía estar mareado, la cámara captó algo aún más revelador en Clara. Se inclinó sobre él y murmuró en voz baja, creyendo que nadie la escuchaba: solo unos días más. Después de eso, traducirá, Mao. Cuando el inspector nos mostró la grabación, Alejandro apretó los dientes con rabia contenida. Lo plenió todo. Mi propia esposa me desea muerto. Yo lo abracé con fuerza, sintiendo como su dolor atravesaba mi corazón como una espada. Hijo, duele, pero ahora lo sabemos con certeza. Ella misma se está condenando. El inspector asintió, serio. Ha llegado el momento de la fase final. Debemos montar una escena convincente. Alejandro fingirá su muerte. Solo así conseguiremos que Clara se exponga y muestre su verdadera cara. En el plan era arriesgado, pero no había alternativa. El Hospital Gregorio Marañón colaboraría con nosotros. Prepararían una sala especial, con médicos de confianza y cámaras ocultas. La noticia del colapso repentino de Alejandro llegaría. Primero a Clara queríamos ver su reacción en directo en la noche previa al plan. Apenas pude dormir, me pasé las horas sentada en la mecedora de mi habitación, recordando la infancia de mi hijo, a sus risas en el parque, sus preguntas interminables sobre la vida, sus abrazos espontáneos. Pensar que todo eso había estado a punto de desaparecer por la codicia de una mujer me desgarraba el alma. A la mañana siguiente, Alejandro desayunó con Clara como si nada pasara. Ella le sirvió un café con su eterna sonrisa, "all the best", en la frente, y le dijo con voz cariñosa: gracias por cuidarme tanto, amor. No sé qué haría sin ti. Yo, desde la otra punta de la mesa, tuve que apartar la mirada para no derrumbarme. Sabía que esas palabras eran parte de la farsa, pero dolía escucharlas. Horas más tarde, en su oficina, Alejandro simuló un desmayo tras beber de su taza. Sus compañeros llamaron de inmediato a emergencias. Siguiendo las instrucciones del inspector, la ambulancia lo trasladó al hospital, donde todo estaba preparado. Clara recibió la llamada esa misma tarde. Su marido estaba grave, al borde de la muerte,
La vi llegar al hospital con un rostro cuidadosamente compuesto de angustia. Lloraba, se llevaba las manos al rostro, abrazaba a las enfermeras, pero en el instante en que creyó estar sola, las cámaras captaron cómo sus labios dibujaban una leve sonrisa, aun cuando entró en la sala, donde Alejandro yacía inconsciente. Se inclinó sobre él, y en un susurro apenas audible, dejó escapar las palabras que lo cambiaron todo. Por fin se acabó. Yo, escondida tras el cristal de la sala contigua, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Las lágrimas me nublaron la vista. Quise irrumpir y gritarle, pero el inspector me sujetó del brazo con firmeza. Todavía no, señora. Isabel, espera. En ese momento, Alejandro abrió lentamente los ojos, fingiendo debilidad, y con voz ronca le preguntó, ¿con cuidado para matarme? ¿Lo planeaste todo? Clara retrocedió, sorprendida, tartamudeando. Su máscara comenzaba a resquebrajarse. El inspector levantó la mano y ordenó a sus hombres estar listos. El teatro apenas estaba comenzando, pero ya no había vuelta atrás. El silencio en aquella sala del hospital era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Alejandro, tumbado en la camilla con cables adheridos al pecho, abrió los ojos lentamente y pronunció esas palabras que desgarraban el alma. ¿Con cuidado para matarme? ¿Lo planeaste todo? Clara retrocedió 2 pasos. Su rostro se descompuso como un cristal al romperse. La máscara de la esposa devota comenzó a resquebrajarse. Sus labios temblaban, los ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. Alejandro, yo no sé de qué hablas, balbuceó, tratando de recomponerse, fingiendo sorpresa, pero ya era tarde. Las cámaras ocultas registraban cada gesto, cada palabra, y del otro lado del cristal yo observaba todo con el corazón en un puño. Sentí que mi alma se partía entre la rabia y el dolor. Alejandro se incorporó un poco, fingiendo debilidad, y con la voz cargada de furia reprimida, dijo, no fingas más. He estado enfermándome durante meses, y no era el trabajo, era la comida que tú me servías con esa sonrisa falsa. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué quisiste matarme? Clara lo miró con lágrimas, que parecían auténticas, pero su mirada tenía un brillo extraño, casi metálico. Yo solo quería cuidarte, quería que me necesitaras. Nunca quise hacerte daño. Las palabras sonaban huecas. Yo apreté los puños, conteniendo las ganas de entrar y gritarle la verdad en la cara. El inspector García me sujetaba del brazo, murmurando, tranquila, Isabela, deje que ella misma se hunda. Alejandro respiró hondo, y en un tono más bajo, con un dolor que desgarraba su voz, preguntó, ¿amor? ¿A esto lo llamas amor? Verme caer día a día, esperando que muera. Eras mi esposa, Clara. Confié en ti, más que en nadie. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Clara bajó la mirada, mordiendo sus labios. Por un instante, pensé que guardaría silencio, que volvería a levantar su máscara. Pero entonces, como si una furia interna la dominara, dejó escapar unas palabras que helaron la sangre. Tú nunca entendiste. Todo lo que tu madre construyó iba a ir a parar a sus fundaciones, a su caridad ridícula. Why, yo che, ¿acaso no merecía algo después de tantos años a tu lado? Sentí un escalofrío recorrerme entera. Allí estaba la confesión. Clara, con la voz cargada de resentimiento, mostraba por fin la verdad que tanto había tratado de ocultar a Alejandro. La miró incrédulo, como si la mujer que tenía delante fuera una desconocida. Todo esto, por dinero, nuestro matrimonio, nuestras promesas, no significaron nada para ti. Ella levantó la barbilla, con el rostro crispado por la rabia contenida. Significaron comodidad, Alejandro, pero no iba a quedarme sin nada, mientras esa vieja donaba la fortuna a desconocidos. Yo solté un sollozo ahogado desde la sala contigua. Clara hablaba de mí con un desprecio que me atravesaba el pecho. Quise correr hacia adentro, pero el inspector apretó mi brazo con firmeza. Espere, falta el golpe final. Alejandro, con los ojos inundados de lágrimas, negó con la cabeza. No puedo creer que la mujer a la que amé sea capaz de decir esto. Clara, me has matado mucho antes que con el veneno. Has destruido todo lo que éramos. La rabia en el rostro de Clara se hizo más evidente. Su voz se quebró en un grito ahogado. No me mires así.
Lo hice porque no tenía otra opción. Tú lo tenías todo y yo nada. En ese momento, el inspector hizo una señal y la puerta se abrió de golpe. 2 agentes entraron en la sala, esposas en mano. Clara se quedó paralizada, como un animal acorralado. ¿Qué es esto? No podéis arrestarme. Alejandro, diles que no es cierto, suplicó, tratando de recuperar la fachada de esposa desesperada. Pero mi hijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, la miró fijamente y respondió con voz firme: ya es tarde, Clarante, escuchamos todos. Lo planeaste. Todo. El inspector dio un paso al frente. Su voz resonó como un martillo. Hemos escuchado suficiente. Clara Fernández queda detenida por intento de homicidio. Los agentes le colocaron las esposas mientras ella forcejeaba, gritando insultos y amenazas. Su rostro, antes perfecto y calculado, se transformó en una máscara de furia y desesperación. Las pagaréis todos. Esto no acaba aquí. La arrastraron fuera de la sala mientras yo me desplomaba en los brazos de Alejandro. El dolor en su mirada era insoportable, pero también había alivio. A la pesadilla estaba llegando a su fin en mí. Aferré a él con todas mis fuerzas, susurrándole entre lágrimas: hijo, gracias a ti, sigo viva por dentro. Nunca dejaremos que nadie vuelva a romper nuestra familia. Alejandro me devolvió el abrazo, hundiendo su rostro en mi hombro. Mamá, tú me salvaste, y ahora sé que lo único que importa no es el dinero ni la gerencia, ni las apariencias. Uno a otro. El inspector, conmovido, se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Ha sido duro, pero lo lograron. Ahora ella enfrentará la justicia. Yo asentí, todavía temblando, mientras veía a través del cristal cómo se llevaban a Clara esposada, gritando como un eco de lo que alguna vez fue. Su ambición la había destruido, y aunque mi corazón estaba desgarrado, también sentía una extraña paz, porque en ese instante entendí que la verdad, aunque dolorosa, siempre sale a la luz, y que el amor de una madre puede vencer, incluso, al veneno más silencioso. Los días posteriores a la detención de Clara fueron un torbellino de emociones. Aunque la justicia había dado un paso firme, el peso de la traición seguía colgando sobre nuestras cabezas como una sombra interminable. Alejandro permaneció en el hospital bajo observación médica, mientras su organismo comenzaba a liberarse lentamente de los restos del veneno que había consumido durante tanto tiempo. Yo lo visitaba cada mañana. El simple hecho de verlo respirar con calma, dormir sin sobresaltos, era un regalo. Me sentaba a su lado, tomaba su mano y me quedaba en silencio, observando cómo recuperaba el color en las mejillas. Cada latido suyo era para mí una victoria contra la codicia y la traición. En una tarde, mientras el sol caía sobre las ventanas del hospital, Alejandro abrió los ojos y me miró con esa ternura que siempre había tenido de niño. Mamá, gracias a ti, sigo vivo. Nunca me cansaré de repetirlo. Yo le acaricié el rostro, conteniendo las lágrimas. No, hijo, fue tu fuerza lo que te mantuvo aquí. Yo solo seguí mi instinto. El amor de una madre siempre encuentra la verdad. Aunque duela. Él apretó mi mano y sonrió débilmente. Entonces, juremos algo, aunque esta pesadilla no nos destruirá. ¿Qué haremos de esto? Un motivo para seguir adelante, para ayudar a otros. Aquellas palabras encendieron en mí una llama nueva. No podíamos quedarnos atrapados en el resentimiento. Debíamos transformar el dolor en esperanza. Semanas después, cuando Alejandro fue dado de alta, regresamos a nuestra casa en Toledo. El chalet, que antes me parecía un lugar contaminado por el engaño, volvió a llenarse de vida. Abrimos las ventanas, dejamos entrar la luz, y con cada rincón que limpiábamos, sentía que expulsábamos las sombras del pasado. Clara enfrentaba un proceso judicial. Sus confesiones grabadas, los análisis toxicológicos y los vídeos de las cámaras ocultas eran pruebas irrefutables. El juicio fue rápido y mediático. La prensa llenó titulares en esposa envenena a su marido para quedarse con la fortuna. Yo, sin embargo, evité hablar ante los periodistas. Lo único que me importaba era la paz de mi hijo Ann
El día de la sentencia, Alejandro y yo estuvimos presentes, en la sala. Clara entró esposada, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Ya no quedaba nada de la mujer elegante que un día se había ganado nuestra confianza. Cuando el juez pronunció la condena de prisión por intento de homicidio, sentí un nudo en el pecho, no de alegría, sino de una profunda tristeza, porque al final la ambición había devorado su alma al salir del tribunal. Miré al cielo y pensé en mi difunto esposo. Hemos sobrevivido, Antonio, tu hijo, está vivo. La verdad, nos ha salvado. Con el tiempo, Alejandro volvió al trabajo, en el banco, pero con un espíritu distinto. Ya no era el hombre obsesionado con las reuniones y los números. Ahora dedicaba parte de sus días a colaborar con asociaciones que apoyaban a víctimas de violencia familiar. Decía que era su manera de honrar lo que había vivido, de asegurarse de que nadie más pasara por lo mismo. Por mi parte, fundé una organización benéfica en Madrid destinada a mujeres mayores que, como yo, habían sufrido traiciones dentro de su propio hogar. La llamé Fundación Esperanza, porque eso fue lo único que me sostuvo en medio de la tormenta. Cada vez que veía a una mujer sonreír, tras recibir ayuda, sentía que estábamos cerrando heridas, poco a poco en una noche, sentados en la terraza de casa. Alejandro me dijo mientras contemplábamos las luces de la ciudad a lo lejos: mamá, a veces pienso que todo esto fue una pesadilla, pero luego te miro y me doy cuenta de que fue una prueba. Y la pasamos juntos. Le devolví la mirada y sonreí con dulzura. Sí, hijo, perdimos mucho, pero ganamos algo más fuerte, a la certeza de que nada puede romper el lazo entre madre e hijo, ni el veneno más letal, ni la traición más cruel. Guardamos silencio, unos segundos, disfrutando del aire fresco. Por primera vez, en meses, sentí paz verdadera hoy, al contaros esta historia. Sé que no es solo la mía, ni la de Alejandro. Es un reflejo de lo que la ambición desmedida puede hacer en cualquier familia, pero también de la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Y, antes de despedirme, quiero daros las gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final de este relato. Gracias por escuchar, por dejar que mis palabras lleguen a vosotros. Ahora, quiero preguntaros algo. ¿Qué haríais vosotros si descubrierais que alguien cercano os traiciona de la forma más cruel? ¿Seríais capaces de perdonar? ¿O elegiríais la justicia como hicimos nosotros? Os leo en los comentarios. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta historia